Nunca he sido muy creyente de cosas paranormales, pero lo que les voy a contar me pasó hace un par de años, cuando iba de copiloto con mi compañero de trabajo. Era en un viaje rumbo a Texas. Yo era su ayudante, y nos tocó llevar una carga desde Monterrey hasta Laredo. Veníamos platicando de nuestras vidas y riéndonos de experiencias que tuvimos como traileros. Y fue hasta que cruzamos un tramo que no recuerdo exactamente dónde queda, pero era pura recta, monte de los lados y ni una sola luz en kilómetros. Eran las 12 de la noche cuando, de repente, el tráiler se apagó solo, así, sin aviso. Las luces, el motor, todo se murió. Mi compañero intentó encenderlo varias veces, pero nada. La velocidad bajó y con lo que sobró se orilló del lado derecho de la carretera. Solo estábamos nosotros dos ahí, varados en medio de la nada. Pensamos que podría ser la batería o algo del sistema eléctrico. Intentamos usar el celular para pedir ayuda, pero el mío se prendió un solo segundo y luego se apagó. Ahí pude ver que era medianoche. El celular de mi compañero igual se apagó. Nos miramos sin decir mucho. Sacamos las linternas que siempre llevábamos para alguna emergencia, pero al momento de prenderlas, estas mismas parecían descargadas. Ninguna de las dos prendió. Intentamos comunicarnos con la radio, pero estaba muerta. Los dos ya sentíamos esa cosa fea en el estómago, como si algo no estuviera bien. Pasaron 10 minutos y empezó lo más raro. Primero comenzamos a escuchar unos pasos lentos, a los lados del tráiler, como si alguien caminara sin prisa. Pensamos que era algún vagabundo o alguien buscando asustarnos. Pero cuando nos asomábamos por las ventanas, no había nadie. Solo oscuridad y monte. La civilización la habíamos dejado muy atrás. Sin embargo, luego vinieron los chiflidos. Suaves, pero muy cerca. Como si alguien estuviera justo ahí abajo, debajo de nuestras ventanas. Chiflaban como queriendo que saliéramos. Yo le dije a mi compañero que ni se le ocurriera bajarse. Él también se veía pálido, así que nos quedamos encerrados. Pasó así como una hora, escuchando pasos acercarse y alejarse, chiflidos pegados a nuestra puerta, pero no era nadie. Y de pronto, empezaron a tocar las puertas del tráiler. Primero fue una tocadita leve, como con los nudillos. Luego fueron más fuertes. De un lado, luego del otro. Se escuchaba como si hubieran varias personas afuera, pues se escuchaban susurros, pero no había nadie. Parecía como si nos estuvieran rodeando, pero cada vez que asomábamos la cabeza, nadie se veía, solo esa oscuridad. Así estuvimos como una hora y media. Yo ya me estaba volviendo loco y me asusté más cuando comenzaron a tocar las ventanas. No se imaginan el miedo que sentía al ver que nadie estaba ahí, excepto nosotros. Vi a mi compañero que también estaba nervioso y solo agachaba la cabeza cada que le tocaban de su lado. Así estuvimos varios minutos más. Sin embargo, el tráiler se encendió solo. Solo arrancó. Las luces prendieron, el motor por igual. No dijimos ni una sola palabra. Solo nos miramos y mi compañero pisó el acelerador. Nos fuimos de ahí como alma que lleva al diablo. Sin embargo, lo más extraño vino después. Cuando por fin salimos de ese tramo, ya se veían casas, postes, todo normal. Ahí nuestros celulares se encendieron solos. No los habíamos tocado. Se iluminaron al mismo tiempo. Y cuando vimos la hora, apenas iban a dar las 12 de la noche. Sí, como si esa hora y media nunca hubiera pasado. Hasta hoy no tengo explicación para lo que vivimos esa noche. No sé si fue un mal lugar, una especie de zona maldita,
o algo que no debería estar en este mundo. Solo sé que eso fue, sin duda, lo más extraño que me ha pasado en carretera. Y créanme, he pasado por muchas cosas, pero esto que les estoy contando, eso no lo olvido jamás. Con este relato comenzamos el episodio número 7 de Sucesos Paranormales en Carreteras. ¿Y ahora qué les parece si vamos con la siguiente historia? Un relato que nos muestra cómo fue un encuentro con una secta. Mi nombre es Santiago. Continuemos. Nunca imaginé que unas vacaciones en carretera pudieran tornarse en la peor pesadilla de mi vida. Y es que después de mucho tiempo de estar trabajando, por fin nos autorizaron unas vacaciones que nosotros aprovecharíamos. Yo junto con mi esposo iríamos a unas cabañas que habíamos visto por internet por el 2015. Esa madrugada mi esposo, Carlos, conducía por la vieja carretera que conecta nuestro pueblo con la costa. Yo iba bien dormida en el asiento del copiloto. El viento de la carretera se colaba un poco por la ventana y al estar yo arropada, me relajé tanto que me quedé profundamente dormida por ahí de la 1 de la mañana. De pronto sentí un frenazo leve y sacudidas en el asiento. Abrí los ojos un poco desorientada. Ya eran las 2 de la madrugada. Afuera todo estaba oscuro, salvo un tenue resplandor que parpadeaba más adelante, en el camellón central de la carretera. Carlos, ¿qué pasó? ¿Por qué frenas así? Alcancé a susurrar. Él no contestó. Parecía hipnotizado por esa luz que avanzábamos a paso de tortuga. Avanzábamos como con miedo. Yo miré hacia aquellas figuras sobre el camellón. Ese tramo baldío lleno de matorrales secos. Hasta que nos acercamos más reconocí que eran. Ahí se habían reunido un grupo de personas. Vestían togas blancas, largas, sin distinción de género, y cubrían su cabeza y rostro con capuchas que caían hasta el pecho. En sus manos portaban antorchas, y formaban un gran círculo alrededor de algo en el centro. Aquel círculo estaba compuesto de veladoras. Y lo más feo fue ver que alrededor de aquel círculo habían cabezas de gatos negros. Al ver esto, Carlos apagó todo para que no nos vieran y detuvo la camioneta metiéndose por los árboles, y quedamos casi en paralelo a aquella secta, a unos 100 metros. Miré a mi esposo con los ojos bien abiertos y noté el sudor en su frente. ¿Qué demonios hacen?, logré articular. Subí toda la ventana. Al parecer no nos habían visto, y ellos siguieron en lo suyo. Ahí estaban. Se escuchaban cantos, gritos, mientras derramaban un líquido rojo, y otros lo bebían. Era como en una copa dorada muy grande. Vi como 2 de los encapuchados vertían otro recipiente de barro repleto de ese fluido en copas pequeñas de madera que habían en el piso. Luego, uno tras otro, se las acercaban a los labios y la bebían, con pausas ceremoniosas. Desde mi asiento el corazón me latía tan fuerte que creí que Carlos lo escucharía. Él sacó su teléfono, intentó grabar, pero le bajé las manos y le dije que nos podían ver. Ellos parecían locos, danzaban y gritaban alrededor de ese círculo lleno de velas y cabezas de gatos negros. Pasaron algunos minutos así, y luego pensé que se estaban retirando, pues varios se comenzaron a ir, atrás de los árboles. Sin embargo, regresaron, pero no con las manos vacías. Atado con cuerdas grandes, llevaban a alguien. Parecía desmayado, pues lo estaban cargando y no tenía ningún movimiento.
Aquellas personas lo dejaron justo en medio del círculo, boca arriba. Se veía como si él fuera el sacrificio. Vi cómo todos comenzaron a danzar y a cantar alrededor del círculo. Se arrodillaron varios minutos. Después de eso, una persona pasó al centro, y aquella persona que estaba atada, la pusieron boca abajo. Aquel hombre le quitó aquella túnica y lo puso con los brazos extendidos, desnudo del torso para abajo, y la cabeza cubierta por una tela mojada en salpicaduras rojas. El silencio entre nosotros dos, yo y Carlos, era absurdo, aterrador. Le dije a mi esposo que hiciera algo, pero ¿qué podíamos hacer? Pronto comenzaron a rezar algo que no entendía por la distancia. Sentí que mis manos se congelaban, pero no del frío, sino del miedo. Quise gritar, ayudarle a aquella persona, advertirles que iba a llamar a la policía, pero la voz se me atragantaba en la garganta. Fue entonces cuando dos personas de esas pasaron en medio del círculo, y uno de ellos alzó la copa vacía y la rompió contra el suelo, y el otro con una daga hizo lo más horrible que vi en mi vida. Un grito desgarrador se elevó del camellón. No pude diferenciar si salía de la garganta del atado o de algún otro. Todo en mi ser imploraba dar la vuelta y huir, pero un peso invisible me clavó en el asiento. «Carlos, vámonos», susurré con la voz rota. Él asintió. No metió reversa. Arrancó de golpe hacia el frente. Las ruedas chillaron contra el asfalto y aquella secta volteó hacia nosotros. Pensé que nos iban a atacar, que se iban a acercar a nosotros para pararnos. Pero no. Pude ver fugazmente su silueta mirando hacia nuestra camioneta, inmóviles, sin reaccionar a nuestra huida. Fue el silencio más insoportable que haya oído en mi vida. Al estar varios metros de ellos, llamé a la policía. Di la ubicación exacta y lo que habíamos visto, pero nos colgaron varias veces. Parecía como si no les importara esa información. Pasaron los minutos. Durante un rato nadie dijo nada. El único sonido era el motor acelerado. Mi mente repasaba cada detalle. Las togas inmaculadas manchadas de rojo, las antorchas que sujetaban, la figura amarrada. Y ese grito profundo del final. Me heló la sangre. Cuando por fin nos alejamos unos kilómetros, Carlos disminuyó la velocidad y encendió las luces interiores. ¿Qué demonios fue eso?, preguntó con voz temblorosa. Yo me limité a sacudir la cabeza, incapaz de encontrar palabras. Esa noche seguimos hasta el primer pueblo y paramos en la delegación de aquel. Pero cuando hicimos la denuncia, el modulista nos dijo que no había rastros ni registro de cultos ni sectas en esa carretera, sin siquiera ir a revisar. Me dijo que yo no había visto bien y que no me preocupara, pero lo dijo en un tono de amenaza. Ya no le moví. Todavía hoy, después de varios años, cada vez que salgo con Carlos de noche en el carro, aún sigo recordando esa silueta en blanco, el grito y el escalofrío que nunca se me olvidará al pasar a un lado de esa secta. He ido a terapia, pues me afectó mucho. Nunca sabré quién era esa persona atada, ni qué buscaban con ese sacrificio. Solo sé que en medio de aquella carretera desierta, asistimos a algo que nunca debimos ver. Buenas noches, Santiago y audiencia.
Hoy quiero contarles lo más escalofriante que me sucedió en carretera. Y lo más importante es que yo no fui el único en verlo. Veníamos de una boda. Mi mamá, mi hermano, mi papá y yo. La fiesta había sido en una localidad como a 1 hora de nuestra casa. Ya eran como las 12:30 de la noche. Yo venía en el asiento de atrás, junto a mi hermano, platicando con mi mamá de la comida, de la música, de lo bonito que todo estuvo. Mi papá iba manejando, concentrado. Tomamos la carretera 190, que es la que conecta con nuestro rumbo. Y justo cuando ya estábamos a unos 20 minutos de llegar a la casa, algo pasó que no se me va a olvidar nunca. Íbamos normal, no tan rápido, quizá 90 kilómetros por hora. Y fue ahí cuando mi papá frenó de golpe. Todos nos quedamos viendo a aquello que corrió de extremo a extremo de la carretera. Nos pasó justo enfrente del carro. Una cosa, no sé cómo describirlo. Era como una persona, pero a la vez no. Era flaco, muy flaco, con la piel desnuda, como color carne. Las piernas y los brazos larguísimos, tanto que le arrastraban las manos en el pavimento. No era muy alto, como 1,70, pero tenía algo en la forma que se movía, como si caminara torcido, con los pies apuntando hacia atrás y los brazos colgando como si no tuvieran fuerza. Lo peor fue que mientras cruzaba corriendo, nos iba viendo directo. Cuando cruzó la carretera, se subió a un cerrito de tierra, y ahí se perdió entre la maleza. Mi papá se puso tan nervioso que por poco pierde el control del carro. Se le fue de lado un momento y estuvimos a punto de irnos al barranco. Todos nos preguntamos si estábamos bien. Después de estar más tranquilos, comenzamos a platicar de que no era un animal, pero tampoco un humano. Era algo muy delgado. Con el tiempo lo fuimos olvidando. Pasaron 1 o 2 años. Ya saben, uno prefiere creer una mentira. Quizá no lo vimos bien o a lo mejor el cansancio. Eso le daba más sentido. Pero lo que de verdad me marcó fue lo que pasó después. Uno de nuestros amigos más cercanos, Oscar, llegó a nuestra casa exaltado una ocasión. Venía de noche en su moto, tembloroso, riéndose pero como de puro nervio. Y él nos dijo: "No manches lo que acabo de ver". Iba pasando por la 190 y ahí estaba, una bruja o no sé qué cosa. Una figura flaca, fea, con los brazos largotes, corriendo raro. Y aquella cosa se me quedó viendo. Cuando lo describió enfrente de todos, nos quedamos helados, porque era exactamente lo que habíamos visto nosotros. Ahí fue cuando supe que lo que vimos aquella noche no fue un animal, ni producto del sueño. No sé si era una bruja o un demonio, o algo peor, pero esa cosa existe y anda suelta ahí, por la carretera 190. Hola audiencia, soy taxista. He hecho muchas rutas largas desde hace más de 10 años. Y les vengo a contar una de esas ocasiones que algo sucedió. Fue una noche en la carretera federal 49, justo en el kilómetro 180, donde comienza la famosa zona del silencio, entre Durango y Chihuahua. Esa noche llevaba un pasajero, un jovencito callado, de esos que apenas saludan y prefieren ir mirando por la ventana. Todo iba bien. El silencio estaba claro, pero en cuanto pasamos el letrero oxidado que dice "Bienvenido a la zona del silencio", el celular del muchacho perdió señal. Revisé el mío, también muerto. Pensamos que era normal. Pero justo en el corazón de ese tramo, sin previo aviso,
El motor se apagó. Se fueron las luces, el estéreo, todo. Jalé la llave varias veces y nada. Me orillé. Le dije a mi pasajero que no se preocupara, que iba a empujar el carro, pues esa zona es bien conocida por tener campos electromagnéticos. Nada de qué preocuparse. Abrí la puerta, bajé, y el silencio fue tan profundo que me dio miedo. No se escuchaba viento, ni grillos, ni nada. Como si el mundo hubiera pausado su sonido. El muchacho también se bajó a ayudarme. Algo nervioso. Caminamos alrededor del coche. Pero fue entonces cuando de reojo comencé a ver figuras. Personas altas, muy delgadas, completamente blancas. No se movían normal. Parecían flotar. Yo volteaba hacia esos lugares, pero no se veía nada. Le dije a mi pasajero que se subiera inmediatamente. Cerramos con seguro y nos quedamos en silencio. Pasaron los segundos y pensaba que me estaba sugestionando. Me comencé a reír por lo que había imaginado, pero mi cliente me dijo: yo también los vi, aquellas cosas blancas. Cuando me dijo eso, sentí como si alguien me hubiera echado un balde de agua fría. Le dije que no nos íbamos a bajar y que intentaría prender el carro. Y mientras lo hacía, por el retrovisor vi algo. Alguien se estaba asomando desde la cajuela. Era un ser de esos. Era blanco como un papel, la piel lisa, con unos ojos enormes y negros. Mi pasajero vio mi reacción, y él también lo vio. Ambos nos quedamos paralizados, los dos viendo hacia el retrovisor. Después aquel ser se escondió. Cuando desapareció, el carro encendió. Aceleré sin pensarlo. Esos minutos habían sido aterradores. Pero cuando dejé atrás la zona del silencio me alivié. Cuando por fin recuperamos la señal, que fue casi al instante de salir, mi cliente tomó su celular y se asombró de algo, pues el reloj marcaba más de 2 horas pasadas. Pero no podía ser. Lo vivido en ese momento con el auto apagado no duró más de 20 minutos. Ni siquiera pasó tanto. Pensamos que el reloj se había puesto así por la zona y que en realidad era la 1 y algo de la mañana. Pues ya saben, los campos electromagnéticos. Cuando llegamos a una gasolinera pedimos la hora para acomodar el reloj. Pero nos dieron exactamente la hora que teníamos en el celular. Habíamos entrado a la zona del silencio a la 1 y absurdamente habíamos salido a las 3 de la mañana. Hasta hoy, estoy seguro que esa zona tiene algo que no entendemos, algo que no es humano y que no quiere que lo comprendamos. Audiencia, con este relato terminamos este episodio. Si eres nuevo y te gusta escuchar historias reales e impactantes, te invito a pasar por el canal. Ahí encontrarás las anécdotas más escalofriantes que nos mandan al correo, que justo está apareciendo en pantalla. Deja tu like y comparte este video con alguien que le guste lo paranormal. Y bueno, por mi parte esta noche ha sido todo. Nos vemos pronto en un nuevo episodio. Chao.